Libros, textos, autores, recomendaciones y todo lo que conlleva el mundo de la lectura. En Caídas del Catre, palabras más, palabras menos. Hoy les traje un autor clásico, ¿sí? Muy influyente en la literatura universal, el señor Edgar Allan Poe. Ah, me encanta. Clásico de clásicos, autor estadounidense que nace en Boston en 1809. Va a pasar parte de su infancia en Inglaterra, ¿sí? Va a estudiar en Escocia y ahí medio que se va a familiarizar con los ambientes góticos, que le van a servir mucho para después todos sus cuentos, sus poemas. Tiene un poco todos los condimentos de un escritor sufrido del siglo XIX, Totalmente. del 1800, o sea, es poco sociable, nervioso, se dice que tenía un montón de pesadillas, se casa en secreto con su prima, que en ese momento tenía 13 años, es alcohólico. Cuando muere su esposa, profundiza al máximo su alcoholismo y el consumo de todo tipo de sustancias. No se puede mantener escribiendo, otra cuestión clásica de los artistas, ¿no? Claro. Entonces tiene que recurrir a enlistarse en el ejército durante un tiempo también, porque él arranca escribiendo poemas. Imagínense que no era para nada rentable ser un poeta. Ahora tampoco lo es, Tampoco así lo que es. tiene que adentrarse entonces en Era otros... menos que un trovador de Sí. aquella. Sí, entonces se va a adentrar en otros géneros porque va a ser uno de los grandes impulsores, podríamos decir, o padres fundadores de alguna manera de el género policial, de la ciencia ficción y sobre todo del terror, ¿sí? Y va a influir muchísimo a un montón de otros escritores, por nombrar solo algunos de la Argentina: Abelardo Castillo, Julio Cortázar, un grande, que de hecho Julio Cortázar le va a traducir la obra. Ernesto Sábato, Borges de hecho dice que la literatura no puede pensarse sin Whitman y sin Poe, o sea, a ese nivel los pone. Bueno, ¿por dónde arrancar? Porque uno siempre en los clásicos dice ¿por dónde me meto? Porque bueno, son como bastante imponentes de muchas maneras. A mí uno que me gusta que leí hace poquito es un descenso al Maelstrom, que habla de una tormenta marítima muy interesante, muy bueno. Pero bueno, uno por el que me parece que hay que arrancar es El Cuervo, ¿sí? Que es un poema que en su momento fue bastante aclamado, o sea, fue bien recibido por la crítica, pero al que Poe solamente le dan por ese poema $9. Eso es todo lo que recibe el señor. Este poema tiene también un capítulo de Los Simpson, no sé si lo han visto, de la casita del terror, ubican, en donde Homero reconstruye este poema. ¿De qué va? Va de un esposo, básicamente, que bueno, su mujer, su pareja fallece y él está como muy atormentado por esa cuestión, y hay un cuervo que entra en la habitación y lo atormenta porque le repite constantemente nunca más, nunca más, nunca más. Es buenísimo. Es cortito pero muy impactante. Se dice también que la canción Campanas en la Noche de Los Tipitos también se basa en El Cuervo de Poe, así que imagínense que tiene un montón de influencia. Y otro de los cuentos que me parece, uno de los cuentos que seguramente conocen o probablemente han leído en la escuela, porque esto se lee mucho en la escuela secundaria, es Corazón delator. ¿Lo ubican o no? Sí, totalmente. Por supuesto. Bueno, Corazón delator fue de los primeros que yo leí. ¿De qué va? Bueno, va de un hombre que se obsesiona con un anciano porque tiene un ojo de buitre, supuestamente. Entonces, como se obsesiona, ¿qué es lo que hace? Lo mata, ¿sí? Él soluciona todo rápidamente, lo asesina, lo descuartiza y lo mete debajo del suelo, ¿no? De la casa. Entonces, vamos a ver cómo el corazón, digamos, de este anciano que late y que el asesino lo siente, va a terminar delatándolo. Medio que les spoileé todo, pero bueno. Que también salió en Los Simpsons. También salió en Los Simpsons en el capítulo El rival de Lisa. En ese, en donde, bueno, Lisa tiene como ahí una enemiga, contrincante, una chica súper inteligente que entra a la escuela y ella se siente muy celosa. Ay, me acuerdo, sí. Más joven, más linda, inteligente, era como, dale. Y Milhouse ya no la miraba con los mismos ojos. Claro, entonces ella intenta no era como su chica boicotearle una maqueta, bueno, pero termina delatándola también el corazón. Y bueno, y también Corazón delator inspiró a
la canción Corazón Delator del álbum Doble Vida de Soda Stereo, que bueno, que en este caso no trata de un corazón que delata un crimen, sino el corazón, exacto, del amante que, bueno, delata los sentimientos. La Gustavo. fragilidad, ¿no? Bichito alcahuete. Sí, de una persona que no Un puede... bichito alcahuete, Sí. básicamente. Pero qué tremendo. ¿Te das cuenta vos? Somos Dios. frágiles frente a los sentimientos. Qué feo. Pero bueno, me parece que Edgar Allan Poe es de esos escritores que son concisos, que impactan, que dejan han una influido huella. tanto que sí, merece la pena darle una oportunidad, Totalmente. una chance, y sobre todo si les gusta el género del terror, ¿sí? Tiene un montón. No sé si leen algo de esto. Terror, sí. A mí me gustaba mucho, en alguna época, convengamos, las Penny Dreadful. Sí. Para, digamos, poner un poco de contexto, las Penny Dreadful eran las revistas de Sí. terror, digamos, en la época victoriana en Inglaterra. Sí, sí, sí. Que de ahí surge Dr. Jekyll, Claro. surge Frankenstein, Sí. surge Dorian Gray. Sí. Dorian Gray, un personaje... Perdón, pero ¿por qué no es el terror a los Hollywood? Digo, es, No, Hollywood no existía para esa altura. No, Claro. pero digo como para poner como referencia y un claro ejemplo, un paralelismo que se opone muy Sí. fuerte. Es como más sugerente, es más psicológico. A ver, Sí. tenés Sí, que construye un ambiente. Claro, Claro, ahí va. construye A una eso iba. atmósfera, digo, es... A ver, no, juega un reconstruían poco lo que con... veían. juega- Exacto. Es lo que decía con Poe, ¿no? Él va a Escocia, ve de Claro. esos castillos, además el clima, ¿no? Húmedo, todo. brumoso. Da con todo las para- lamparitas con Sí. velas. Para la Todos sugestión. los elementos que necesitas como para construir ese escenario, esa atmósfera lúgubre, qué sé yo. Sí, eso era abrir la puerta de la casa y encontrarte con eso. Claro. A ver, no era claro. raro encontrarte a Jack el Destripador con Claro. Caramba. En Sí. ese sentido me refería a este paralelismo con cómo domina o maneja el género del terror. Bueno, otra industria, qué sé yo. Convengamos que otra industria y otro siglo. Sí. También. Esto 1830, 1840 creo Sí, que estaban tratando. el Pero 40, bueno, me impacta Poe mucho, fallece. me impacta mucho la sutileza, ¿no? Sí, y la también- elegancia, eso de jugar con la oscuridad, con ¿no? la psiquis. Sí, y eso es un Claro, terror más psicológico, porque exactamente. el cuervo es eso, son te perturba, pero por el hecho de que apela a... Claro, te deja, o sea, es como que te deja todo el tiempo latente, te deja en un estado de tensión. alerta y de tensión constante. Igual fíjate lo que puede surgir de esto, ¿no? O sea, Me nos parece asustamos ahora igual que nos podríamos haber asustado en aquel 1830, No, 1840. sin duda no. Creería que no. De hecho, vos sabés que yo me acuerdo de mi propia historia, claramente no en 1840, pero... Ah, ¿no? Oh, sí. Un poquito menos. Había una película que se llamaba Los Trífidos, que era una especie de árboles carnívoros, una cosa muy bizarra, pero muy bizarra. Y les tenía pánico. Sí. Es más, después otra escena clásica de Tiburón, ¿no? O sea, Ay, era sí, sacarme, sí, digamos, sí, los sí, anteojitos porque eran 3D. Miedo total y Sí, sí, sí. absoluto. Y después No la vi querías ni 30 verlo. Claro, 30 años después le digo, ¿y esto qué pasó? Sí. Es Y que ahí te me das ha cuenta, ¿no? pasado. El terror es histórico también, ¿no? Es que a Va eso cambiando a lo voy, largo del tiempo. a ¿Qué eso nos da voy. miedo? Ahora me da más miedo, no sé, otra cosa. Ir al Yo supermercado supongo- me da la luz, miedo, por ejemplo, Es claro. un claro. género que nunca consumí, por lo menos a los Hollywood. Me acuerdo, bueno, de chica por ahí haber visto, no sé, Chucky. Bueno, pero es de chiste, Chucky. Claro. Es como martes 13 o Pero, viernes 13, como hay quieras. otro tipo de subjetividades de ese talante que es ya se meten en una cosa como más, ¿cómo decirlo? Más espiritista. Sí. Eso sí me provoca otra cuestión. Bueno, de ese tipo de género, una película que vi que a mí me fascinó con Belén Rueda es El Orfanato. Mm. Una película que es producida por Guillermo del Toro, no me acuerdo Sí. exactamente el director. Terrible reparto, ¿eh? Ujú. Geraldine Chaplin. Mm, ¿Se acuerdan el gordo del Chavo? sí, Sí, bueno, sí. también trabaja ahí. Terrible película, terrible banda de sonido y precisamente trabaja sobre esa temática. Sí, a mí esa Bueno. temática así espiritista. Eso Sí, sí me da ya sé cosita. qué les puede llegar a gustar, así que tengo algunos para las próximas. Uf.